Nunca olvidaré la mirada de todos en ese almuerzo del Día de las Madres en la mansión de Teresa Albuquerque. El silencio incómodo que invadió el ambiente cuando mi propia hija, Carolina, le entregó las llaves de un Mercedes último modelo, valorado en más de $300.000, a su suegra. Mientras que minutos antes me había dado una sandalia de $25 comprada en oferta. Respiré hondo, sonreí educadamente y agradecí. Nadie imaginaba lo que pasaba por mi cabeza en ese momento. Mi nombre es Alice Monteiro, tengo 68 años y esta es la historia de cómo un simple regalo del Día de las Madres me hizo rediseñar completamente el futuro de mi familia y mis negocios. Construí un imperio gastronómico desde cero con 18 restaurantes italianos repartidos por Brasil. Pero ese día, sentada en la mesa de comedor de caoba importada de Italia, me di cuenta de que el dinero no compra respeto ni gratitud. La mansión de Teresa en el Jardín Europa, uno de los barrios más exclusivos de Sao Paulo, era exactamente lo que se esperaba. Ostentación en cada detalle. Candelabros de cristal Baccarat, obras de arte firmadas por artistas renombrados, muebles de antigüedad que costaban más que muchos apartamentos. Yo que crecí en un apartamento de 2 habitaciones en Brás, aún me sentía ligeramente fuera de lugar en esos ambientes, incluso después de haber conquistado mi propia fortuna. Carolina llegó tarde, como siempre. Mi hija, con sus 37 años, entró usando un vestido que reconocí de una marca francesa carísima. Un regalo mío de cumpleaños del mes pasado. Rafael, mi yerno, venía justo detrás con esa sonrisa comercial que nunca alcanzaba sus ojos. La pareja perfecta, como les gustaba ser vistos. Teresa los recibió con abrazos efusivos, mientras que yo solo recibí un saludo con la cabeza y un «Doña Alice», murmurado con una formalidad que siempre me mantenía a distancia. «Mamá, qué bueno que viniste», dijo Carolina, dándome 2 besos en la cara, cuidando de no borrar su caro labial. Sabía que ese «qué bueno» escondía la sorpresa de que hubiera aceptado la invitación. En los últimos años, los almuerzos del Día de las Madres siempre habían sido en mi restaurante principal, en La Moca, donde todo comenzó. Era nuestra tradición. Pero esta vez, Carolina insistió en que fuera en casa de su suegra. Para variar un poco, dijo por teléfono. El almuerzo siguió su curso predecible. Teresa hablando sobre su reciente viaje a Milán. Rafael comentando sobre sus nuevas inversiones inmobiliarias. Carolina mostrando fotos de su última visita a un spa en Campos do Jordão. Nadie preguntó sobre mis restaurantes, sobre el nuevo chef francés que había contratado a precio de oro o sobre la unidad que acababa de inaugurar en Gramado. Yo era solo una espectadora en esa mesa, a pesar de haber sido la razón original de la celebración. Mi nieta Beatriz, de 11 años, era la única que parecía genuinamente feliz de verme. Se sentó a mi lado y me mostró sus dibujos más recientes. «Abuela, te dibujé en tu restaurante», me dijo, orgullosa de su creación. El dibujo mostraba una figura de cabello canoso con una gran sonrisa, rodeada de mesas y personas felices. Sentí que mi corazón se calentaba, al menos alguien en esa mesa me veía. Entonces llegó el momento de los regalos. «Comencemos con el regalo de la abuela Alice», anunció Carolina, entregándome una pequeña caja mal envuelta en papel de regalo arrugado. Parecía algo de última hora, algo que había recordado comprar en el camino a la mansión. Abrí con cuidado, tratando de mostrar la decepción que ya anticipaba. Dentro un par de sandalias básicas, de esas que se encuentran en cualquier tienda por departamentos. La etiqueta aún estaba ahí, probablemente por descuido, $25,90 con una etiqueta amarilla de liquidación. «Me pareció que era tu estilo, mamá. Simple y práctica, como siempre has sido», dijo Carolina con una sonrisa que no me convenció. A mi lado noté a Beatriz frunciendo el ceño confundida. «Gracias, querida. Son muy cómodas», respondí manteniendo la dignidad. Después de todo, fui criada para ser agradecida por cualquier regalo, por pequeño que fuera. «Ahora al regalo de mi querida suegrita», exclamó Carolina, guiñándole un ojo a Rafael. Los dos salieron de la sala por un momento, creando un suspenso que hizo que Teresa se acomodara en la silla, ansiosa como una niña. Cuando volvieron, traían una caja enorme, bellamente envuelta en papel plateado con un gran lazo rojo. Teresa abrió con una emoción contenida, rasgando el papel como si estuviera en una competencia. Dentro había una pequeña caja de terciopelo y dentro de esta, una llave con el símbolo de Mercedes-Benz.
No lo puedo creer, gritó Teresa, saltando de su silla con una agilidad sorprendente para sus 63 años. Ustedes no hicieron esto. Lo hicieron. Todos fuimos llevados afuera, donde un Mercedes-Benz GL Coupe blanco, último modelo, estaba estacionado en la entrada de la mansión con un gran lazo en el capó. Carolina y Rafael sonreían triunfantes mientras Teresa abrazaba el coche como si fuera un amante muy esperado. Es el modelo que has estado mirando durante meses, suegrita. Te mereces lo mejor, dijo mi hija mientras Teresa fingía sorpresa. Más tarde descubriría que la sorpresa había sido meticulosamente planeada, y que Teresa había elegido el modelo, el color y hasta los opcionales semanas antes. Me quedé ahí parada, sosteniendo mis sandalias de $25,90, observando la escena como si estuviera viendo una película. Una película sobre la ingratitud, sobre valores distorsionados, sobre olvidar de dónde se viene. Respiré hondo conteniendo las palabras que amenazaban con escapar. Mi expresión no cambió, pero algo dentro de mí se transformó definitivamente en ese momento. No era por el valor del regalo en sí. Dios sabe que tengo suficiente dinero para comprar 10 coches como ese si quisiera. Lo que me cortó profundamente fue el simbolismo, el mensaje claro que mi hija estaba enviando. No mereces mi tiempo, mi cuidado, mi consideración. Tú que pasaste noches sin dormir para que yo pudiera tener todo lo que tú no tuviste, que trabajaste en 3 empleos diferentes para pagar mi escuela privada, que construiste un imperio desde cero para darme seguridad. Solo mereces esto. Un artículo barato comprado a la carrera, sin ningún significado. Durante el resto de la tarde mantuve la sonrisa diplomática que aprendí a usar en negociaciones difíciles a lo largo de los años. Elogié el coche, participé en las conversaciones superficiales, incluso jugué con mi nieta en el jardín de la mansión. Nadie notó la tormenta que se estaba formando dentro de mí. Cuando finalmente me despedí, abracé a Carolina, un abrazo quizás un poco más prolongado de lo habitual, como si me estuviera despidiendo de algo más que solo esa tarde. Ella no lo notó, claro. Estaba demasiado ocupada tomando fotos de Teresa en el coche nuevo para publicar en las redes sociales. Mi chofer me esperaba en la esquina, como había indicado. Entré en el coche en silencio, aún sosteniendo la caja con las sandalias. ¿A casa, doña Alice?, preguntó él, ya acostumbrado a mi humor contemplativo después de eventos familiares. No, respondí sorprendiendo a ambos. A la oficina central. Tengo una llamada importante que hacer. Durante el trayecto miré por la ventana las elegantes calles del Jardín Europa, tan diferentes de las estrechas calles del Brás. Pensé en mi madre, que limpiaba casas para darme de comer. Pensé en mi primer restaurante tan pequeño que apenas cabían 5 mesas. Pensé en las noches sin dormir, en mis manos callosas de tanto trabajar, en los sacrificios incontables y tomé una decisión que cambiaría todo. Saqué mi celular y llamé al doctor Mauricio Campos, mi abogado de confianza desde hace más de 2 décadas. Mauricio, necesito verte mañana a las 8. Es urgente. Vamos a revisar mi testamento y la estructura societaria de los restaurantes. ¿Pasó algo, Alice?, preguntó él, preocupado por mi tono decidido. Sí, Mauricio. Recibí un regalo del Día de las Madres que me abrió los ojos. Cuando llegué a la oficina, mi hijo Pedro estaba allí revisando los números del restaurante de Gramado que él administraba. A diferencia de Carolina, Pedro comenzó desde abajo como camarero y trabajó en todas las posiciones hasta asumir la gerencia de 3 unidades. Me vio y sonrió. Esa sonrisa sincera que iluminaba sus ojos, tan parecida a la mía. Mamá, pensé que estaría en el almuerzo de Carolina hasta más tarde. Terminó antes de lo que esperaba, respondí, sentándome pesadamente en la silla frente a él. Pedro, tenemos que hablar sobre el futuro de nuestros negocios. Crecí en un pequeño apartamento en el Brás, hija de inmigrantes italianos que apenas podían pagar el alquiler. Mis padres, Giuseppe y María Monteiro, ella mantuvo el apellido brasileño tras el matrimonio, llegaron a Brasil en 1943, huyendo de la guerra en Italia. Trajeron solo algunas ropas, las recetas de la familia y una esperanza inquebrantable en días mejores. Papá consiguió trabajo en una fábrica textil mientras mamá cosía para afuera, tratando de complementar los ingresos que nunca eran suficientes. Nuestra casa era minúscula, una habitación donde dormíamos todos juntos, una sala que también servía de cocina y un baño tan pequeño que apenas daba para moverse.
Pero lo que faltaba en espacio sobraba en amor y aromas maravillosos. Mamá transformaba ingredientes simples en comidas que alimentaban el alma. La verdadera riqueza está en la mesa abundante, Alice siempre decía, mientras me enseñaba a hacer la salsa de tomate, que tardaba 6 horas en estar lista. Comencé a trabajar a los 12 años, ayudando en la cocina de la cantina de Ángelo, un pequeño restaurante del barrio. Lavaba platos, pelaba verduras, barría el suelo, cualquier cosa para ganar unos centavos que ayudaran en casa. El viejo Ángelo, al notar mi interés por la comida, comenzó a enseñarme los secretos de la auténtica cocina italiana. «Tienes el don, niña», decía él. «Tus manos saben lo que la comida necesita antes de que tú lo pienses». A los 17 años, ya era subchef en la cantina, con un salario que ayudaba significativamente a los gastos de la familia. Fue en esa época que conocí a Antonio, un chico guapo y encantador que trabajaba como camarero en un restaurante más elegante en el centro de la ciudad. Tenía grandes sueños, hablaba de abrir su propio negocio, de viajar por el mundo. Me encantaron sus ambiciones, tan diferentes de la realidad limitada que conocía. Nos casamos cuando yo tenía 20 años, una ceremonia sencilla en la iglesia del barrio, seguida de una fiesta con comida preparada por mí misma. Al principio vivíamos ajustados pero felices en un pequeño departamento alquilado. Cuando descubrí que estaba embarazada, sentí una mezcla de alegría y miedo. ¿Cómo cuidaríamos de un niño con nuestros modestos salarios? Carolina nació en una madrugada lluviosa de abril. Al mirar su carita perfecta, prometí que tendría todo lo que yo no tuve. Una casa cómoda, educación de calidad, oportunidades que solo podía soñar. Volví a trabajar cuando ella tenía solo 2 meses, dejándola con mi madre durante el día. La rutina era agotadora, pero la determinación de darle un futuro mejor a mi hija me impulsaba. Cuando Carolina cumplió 8 años, mi mundo se derrumbó. Antonio llegó a casa una noche, hizo las maletas y anunció que nos dejaba. Conoció a otra persona y Alice, alguien que comparte mis sueños, que no se conforma con esta vida mediocre. No derramé una lágrima frente a él. Guardé el llanto para después, cuando Carolina dormía. El dolor de la traición fue inmenso, pero peor era saber que ahora estaba sola para criar a nuestra hija. En los meses siguientes trabajé como nunca. Además de la cantina, empecé a hacer comida para fiestas los fines de semana y daba clases de cocina italiana en una escuela del centro. A veces dormía solo 4 horas por noche. Mis manos se volvieron callosas y ásperas. Mi cuerpo dolía constantemente, pero seguía adelante. Carolina me necesitaba. Doña Zulmira, mi vecina anciana que vivía sola, se convirtió en una aliada valiosa. Cuando mi madre enfermó y no pudo cuidar de Carolina, fue Zulmira quien asumió ese papel. «Ve a trabajar tranquila», Alice me decía. «Tu niña está en buenas manos». A Carolina le encantaba la voz de Zu, como la llamaba cariñosamente, y aprendía de ella historias y canciones antiguas que yo nunca tenía tiempo de enseñar. Me aseguré de que Carolina estudiara en las mejores escuelas que pudiera pagar. Ahorraba en todo, ropa, ocio, hasta comida. Para garantizar su matrícula. Quería que tuviera todas las oportunidades, que nunca tuviera que trabajar a los 12 años como yo. Cuando la veía con el uniforme impecable, cargando la mochila llena de libros, sentía que todo sacrificio valía la pena. A los 35 años, tuve una oportunidad que cambiaría nuestras vidas. El viejo Ángelo decidió jubilarse y volver a Italia. Me ofreció la oportunidad de comprar su cantina a un precio amigable, con pago facilitado. Era arriesgado, significaba comprometer todos mis ahorros y aún hacer un préstamo. Pero algo dentro de mí decía que era el momento. «Mamá, ¿estás segura?», preguntó Carolina. Entonces con 15 años. «¿Y si no funciona?». Su preocupación era legítima, pero mi determinación era mayor. «Va a funcionar, hija. Confía en mí». Los primeros meses como propietaria fueron aterradores. Tuve que aprender sobre impuestos, licencias, gestión de empleados, todo mientras mantenía la calidad de la comida. Hubo noches en que cerraba la caja con lágrimas en los ojos, temiendo no poder pagar las cuentas del mes siguiente. Pero la persistencia era algo que aprendí desde niña. Lentamente las cosas comenzaron a cambiar. Modifiqué el menú incluyendo recetas de mi abuela, que no se encontraban en ningún otro lugar. Renové la decoración,
creando un ambiente acogedor que recordaba a las auténticas trattorias italianas. Y sobre todo, puse mi corazón en cada plato que salía de la cocina. Los sabores de la nona, como rebauticé el restaurante, empezaron a ganar reputación. Primero vinieron los vecinos, luego personas de otras regiones de Sao Paulo, atraídas por el boca a boca. En un año, teníamos filas en la puerta los fines de semana. En 2 años tuve que comprar el inmueble de al lado para expandir. Fue en esa época que conocí a Roberto, un hombre amable y trabajador que frecuentaba el restaurante regularmente. A diferencia de Antonio, Roberto no tenía grandes ambiciones ni promesas grandiosas, solo una sinceridad reconfortante y un respeto genuino por lo que había construido. Nuestra relación floreció de manera natural, sin prisa. Cuando quedé embarazada de Pedro a los 37 años, fue una dulce sorpresa para ambos. Carolina, entonces con 17 años, no recibió bien la noticia. ¿Vas a tener otro hijo ahora? Cuando estoy a punto de ir a la universidad. Su reacción me dolió, pero entendí su inseguridad. Durante tantos años habíamos sido solo nosotras dos contra el mundo. Prometí que nada cambiaría entre nosotras, que siempre habría espacio en mi corazón para ambas. Pedro nació sano y tranquilo, un bebé que sonreía más de lo que lloraba. Roberto estuvo a mi lado los primeros meses, pero nuestra relación no resistió las presiones combinadas de un recién nacido y un negocio en expansión. Nos separamos amigablemente cuando Pedro tenía 1 año, manteniendo una relación cordial por el bien de nuestro hijo. Mientras tanto, los sabores de la nona prosperaban más allá de mis expectativas. La crítica gastronómica del principal periódico de Sao Paulo nos dio 4 estrellas, describiendo mi comida como un abrazo de la nona que todos quisiéramos tener. Celebridades comenzaron a frecuentar el lugar. Empresarios programaban reuniones importantes en nuestras mesas. Una vez, incluso un gobernador esperó 40 minutos por una mesa. Cuando Carolina fue aceptada en administración en la universidad más prestigiosa de Sao Paulo, sentí un orgullo desbordante. Mi hija sería la primera de la familia en tener un diploma universitario. Me aseguré de pagar no solo la universidad, sino también un apartamento cerca del campus para que pudiera concentrarse en sus estudios sin preocuparse por el transporte o otras dificultades. Te mereces lo mejor, hija, le dije al entregarle las llaves del apartamento amueblado y decorado. Sus ojos brillaban al explorar los espaciosos cuartos, tan diferentes de la pequeña casa donde creció. Gracias, mamá, respondió abrazándome. Un día voy a devolver todo esto. En ese momento pensé que valía la pena todos los sacrificios. Con Carolina en la universidad y Pedro aún pequeño, dividí mi tiempo entre ser madre y expandir los negocios. Abrí el segundo restaurante en Pineiros, un barrio más elegante manteniendo la esencia de la comida, pero adaptando el ambiente para una clientela más sofisticada. El éxito fue instantáneo, validando mi visión de que la comida auténtica y hecha con amor encuentra espacio en cualquier lugar. Los años pasaron rápidamente. Carolina se graduó con honores e insistió en hacer un MBA en el extranjero. Otro gasto significativo que asumí sin dudar. Es una inversión en tu futuro, le dije, firmando los cheques para la prestigiosa escuela de negocios en Londres. Durante los 2 años que estuvo fuera, la visité 3 veces, maravillada con su desenvoltura al hablar inglés y navegar una cultura tan diferente a la nuestra. Pedro crecía observando todo con ojos atentos y curiosos. A diferencia de su hermana, mostraba desde temprano interés por el restaurante. A los 7 años, ya me acompañaba en la cocina los fines de semana, aprendiendo a hacer pasta fresca y salsas básicas. Quiero ser como tú cuando crezca, mamá, decía con esa sinceridad que solo poseen los niños. Cuando Carolina volvió de Inglaterra a los 26 años, estaba transformada, más segura, más pulida, vistiendo ropa de marcas que apenas reconocía. Le conseguí un puesto de gerente en el tercer restaurante que acababa de abrir, esperando que aplicara el conocimiento adquirido en el extranjero. Pero pronto quedó claro que sus intereses iban en otra dirección. Mamá, agradezco la oportunidad, pero no me veo trabajando en restaurantes, dijo tras solo 3 meses. Consiguió un puesto en una multinacional de marketing. El salario es excelente y las posibilidades de crecimiento son mayores. Tragó la decepción y la apoyé como siempre. Tienes que seguir tu propio camino, hija.
Fue en esa empresa donde Carolina conoció a Rafael Recende, un joven empresario del sector inmobiliario con poderosas conexiones familiares, alto, elegante, con un MBA de una universidad americana y un apellido que abría puertas. Rafael parecía el perfecto para mi hija ambiciosa. Cuando los presenté en la cena de Navidad, intenté ignorar cómo sus ojos evaluaron mi restaurante, no con aprecio, sino calculando su valor comercial. La madre de Rafael, Teresa Albuquerque, una socialité viuda conocida en las columnas sociales de Sao Paulo, dejó clara su opinión sobre mí desde el primer encuentro. «¿Entonces cocinas para vivir?», preguntó con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. El para vivir llevaba todo el desdén de quien nunca necesitó trabajar un día en su vida. «En realidad, soy propietaria de una cadena de restaurantes». Corrigí educadamente. «Y sí, aún cocino. Es mi pasión». Su mirada decía claramente que para ella no era más que una trabajadora manual, independientemente del éxito financiero que hubiera alcanzado. Carolina y Rafael se casaron en una ceremonia extravagante en el Jardín Europa, organizada principalmente por Teresa. Pagué la mitad de los costos, como habíamos acordado, pero me sentí una invitada en lugar de la madre de la novia. Las elecciones del banquete, desde la decoración hasta la lista de invitados, reflejaban más el gusto refinado de los Albuquerque que cualquier cosa relacionada con nuestra familia. En la recepción, sentada en la mesa principal, extrañamente aislada, observé a mi hija en su vestido de diseñador italiano, radiante al lado de su elegante esposo, conversando animadamente con personas que nunca había visto. Parecía tan distante de la niña que crié, tan diferente de la joven que una vez me abrazó emocionada al recibir las llaves de su primer apartamento. Pedro, entonces con 15 años, se sentó a mi lado. «¿Está todo bien, mamá?», preguntó perceptivo como siempre. Forcé una sonrisa. «Claro, hijo. Solo estoy admirando a tu hermana. Está hermosa, ¿no?». Asintió, pero sus ojos decían que había entendido perfectamente lo que realmente sentía. En los años siguientes, Carolina y Rafael construyeron una vida que parecía salida de una revista de lujo. Vivían en un ático en los jardines, viajaban constantemente a destinos exclusivos y asistían a los eventos más destacados de la ciudad. Mi hija rara vez visitaba el restaurante original en Muca, donde todo comenzó. «Está tan lejos, mamá, y el tráfico es imposible». Mientras tanto, seguí expandiendo mis negocios. De un restaurante modesto, Sabores de la Nona, se transformó en una cadena con 18 unidades repartidas por Brasil. Abrí restaurantes en Belo Horizonte, Río de Janeiro, Brasilia, Porto Alegre y otros lugares donde identifiqué oportunidades. Cada uno mantenía la esencia original. Comida italiana auténtica, hecha con ingredientes de calidad y mucho amor. A los 15 años, Pedro pidió trabajar en el restaurante de Muca los fines de semana. «Quiero aprender todo desde el principio», explicó. Comenzó como ayudante de camarero, luego pasó a la cocina, aprendiendo cada función, cada secreto. Veía en él la misma pasión que siempre me movió, el mismo respeto por los ingredientes y las tradiciones. Carolina y Rafael tuvieron una hija, Beatriz, cuando mi hija tenía 30 años. Mi primera nieta era una niña dulce y curiosa que, para mi alegría, adoraba pasar tiempo conmigo en la cocina cuando la visitaba. «Abuela, ¿me enseñas a hacer ravioles?», pedía, subiendo a un banquito para alcanzar la mesa. En esos momentos sentía que algo de nuestra tradición familiar seguía vivo a pesar de los cambios. A los 60 años, considerando una semi-retiro, compré una casa sencilla, pero cómoda en Ubatuba, en la costa norte de Sao Paulo. Era mi refugio donde podía sentir el olor del mar, cultivar un pequeño jardín de hierbas y recibir a mis pocos amigos verdaderos sin pretensiones. Pedro, ya adulto y administrando 3 de mis restaurantes con admirable competencia, solía visitarme regularmente. Carolina, ocupada con su vida social y profesional, rara vez aparecía, excepto en fechas especiales, y no siempre. Cada año que pasaba, notaba la creciente distancia entre mi hija y yo. No era solo una cuestión de tiempo o geografía, era una distancia de valores, de prioridades. Carolina parecía cada vez más inmersa en el mundo de las apariencias y el estatus que tanto valoraban los Albuquerque. En las raras ocasiones en que nos reuníamos, hablaba entusiastamente sobre reformas en su ático, nuevas joyas, fiestas exclusivas, nunca sobre propósito, legado o las cosas que realmente importaban para mí. «Deberías vender la red ahora que está valorizada», mamá, sugirió una vez durante un almuerzo.
Recibiría una fortuna y podría realmente disfrutar de la vida. La idea de deshacerme de los restaurantes que construí con tanto sacrificio, que eran no solo un negocio, sino mi propia identidad, me pareció absurda. Esos restaurantes son mi vida, Carolina. No están a la venta. Ella puso los ojos en blanco, exasperada, siempre tan aferrada al trabajo. La vida es más que eso, ¿sabes? No respondí. ¿Cómo explicarle a alguien que nunca ha tenido que luchar por nada, que el trabajo puede ser una forma de expresión, una fuente de propósito y significado? A medida que mis negocios crecían, también noté un creciente interés de Rafael en ayudar en la administración. Se ofreció para intermediar contratos, sugirió fusiones con otras cadenas, propuso expansión internacional, siempre con esa sonrisa confiada que me dejaba instintivamente desconfiada. Puedo presentarte a inversores interesantes, decía, como si me estuviera haciendo un gran favor. Lo mantuve educadamente alejado de los asuntos financieros de la empresa. Agradezco la oferta, Rafael, pero tengo un excelente equipo cuidando de eso. Notaba su decepción mal disimulada, pero me mantenía firme. Años de negociaciones difíciles me enseñaron a reconocer cuando alguien está más interesado en su propio beneficio que en una verdadera asociación. Y así llegamos a aquel fatídico Día de las Madres, con sus sandalias de 25 ars y un coche de lujo que reveló, más claramente que cualquier conversación, donde realmente estaba en la lista de prioridades de mi hija. Mientras conducía de regreso a casa ese día, las sandalias en el asiento del lado parecían simbolizar todo lo que había salido mal en nuestra relación. No era una cuestión de dinero o regalos materiales. Se trataba de reconocimiento, de valorar el camino recorrido, de honrar los sacrificios hechos. Y al darme cuenta de esto con una claridad dolorosa, entendí que necesitaba hacer cambios significativos. No solo en mi testamento o en la estructura de mis negocios, sino en la forma en que permitía que me trataran aquellos a quienes tanto di. Ese Día de las Madres comenzó como cualquier otro. Me desperté temprano como de costumbre a pesar de ser domingo. Décadas trabajando en restaurantes habían moldeado mi reloj biológico para despertar antes del sol. Preparé un café fuerte y me senté en el balcón de mi apartamento en Brooklyn, observando cómo Sao Paulo despertaba lentamente. La ciudad aún estaba tranquila, un raro momento de paz antes del caos habitual. Mi teléfono sonó a las 7:30. Era Julia, mi jefa ejecutiva desde hacía más de 15 años y una de las pocas personas que considero verdaderamente amiga. Feliz Día de las Madres, Alice. Solo quería ser la primera en llamarte hoy. Sonreí genuinamente conmovida. Julia sabía que las fechas conmemorativas siempre traían para mí una mezcla de alegría y melancolía. Gracias, querida. ¿Cómo van los preparativos para el evento de hoy? Todo bajo control. El salón está hermoso, las flores que elegiste llegaron y Enzo está terminando ese tiramisú especial que tanto te gusta. Todos los años el restaurante de Muka servía un almuerzo especial por el Día de las Madres, una tradición que manteníamos religiosamente. Siempre eran los días de mayor afluencia, con reservas hechas con meses de anticipación. Perfecto. Estaré allí por la tarde para supervisar el servicio. Pero pensé que almorzarías con tu familia hoy, dijo Julia confundida. Sí, pero será más temprano en casa de Teresa. Debería estar libre alrededor de las 15. Se produjo un silencio significativo al otro lado de la línea. Julia conocía muy bien mi complicada relación con Teresa Albuquerque. Alice, ¿estás segura? Siempre hacemos el almuerzo del Día de las Madres en el restaurante con Carolina y Pedro. Fue un pedido de Carolina. Creo que está tratando de agradar a su suegra, respondí, intentando sonar más despreocupada de lo que realmente estaba. De todos modos, me prometí a mí misma que no crearía problemas. Es solo un almuerzo, ¿verdad? Después de colgar, recibí varios mensajes y llamadas de empleados, de proveedores con los que mantenía relaciones cercanas, incluso de antiguos clientes que se tomaron el tiempo para felicitarme. Pedro llamó poco después. Su voz aún soñolienta. Mamá, feliz día. Compré un regalo para ti, pero solo lo entregaré cuando nos veamos en el restaurante más tarde. Sobre eso, hijo. Ha habido un cambio de planes. Carolina insistió en que el almuerzo fuera en casa de Teresa este año. La pausa al otro lado de la línea lo decía todo. ¿En serio?
¿Y aceptaste? Pensé que el almuerzo con los sabores de la nona era sagrado. Estoy tratando de ser flexible, respondí mordiendo el labio. Tu hermana lo considera importante para su relación con su suegra. ¿Y qué pasa con nuestra relación contigo? ¿Eso no es importante? La indignación de Pedro me calentó el corazón. Mi hijo siempre ha tenido esa percepción aguda, esa lealtad feroz que tanto me recordaba a mí misma. Podemos celebrar después en el restaurante. ¿Vas a venir, verdad? Claro que sí. No cambiaría nuestra tradición por nada, ni por nadie, añadió con énfasis que dejaba claro su descontento con la elección de su hermana. A las 11 mi chofer, Sebastião, ya me estaba esperando en la entrada. Opté por un traje azul marino discreto pero elegante con un broche de perlas que había comprado en mi primer viaje a Italia como empresaria exitosa. Era mi pequeño amuleto de la suerte, un recordatorio de lo lejos que había llegado desde el Jardín Europa, Sebastião. Instruí al entrar en el coche. Sí, doña Alice. Usted parece preocupada hoy. Sebastião trabajó conmigo más de una década. De chofer, se convirtió en una especie de confidente de esos que escuchan sin juzgar, solo pensativa, sabe cómo son los almuerzos en casa de Teresa. Él la sintió comprensiva. Bueno, si necesita una salida estratégica, solo mándeme un mensaje. ¿Puedo crear una emergencia en el restaurante? Reí con la sugerencia. Gracias, pero intentemos mantener la civilidad hoy. El tráfico estaba tranquilo para un domingo y pronto estábamos entrando en el barrio de los millonarios paulistanos. Casas imponentes escondidas tras altos muros y sistemas de seguridad sofisticados. Un mundo aparte de Sao Paulo que conocí en mi infancia. La mansión de los Albuquerque era exactamente como se esperaba. Ostentación en cada detalle. Un caserón neoclásico con columnas griegas en la entrada, jardines impecablemente cuidados por un equipo de jardineros y una fuente de mármol italiano en el centro del camino de entrada. Todo gritaba viejo dinero, aunque sabía por fuentes confiables que la fortuna de la familia Albuquerque era relativamente reciente, construida a través de conexiones políticas cuestionables durante la dictadura. Fui recibida por una empleada uniformada que me condujo hasta el salón principal. Teresa ya estaba allí usando un vestido que seguramente costaba más que el salario anual de muchos de mis empleados. «Eis, qué bueno que pudiste venir», dijo ella, ofreciéndome esos besos en el aire que nunca tocan realmente la cara. Carolina y Rafael llegan un poco tarde como siempre. Gracias por la invitación, Teresa, respondí educadamente, aunque sabía que la invitación había partido de Carolina, no de ella. Su casa está hermosa, como siempre. Hicimos algunas renovaciones recientemente. Cambiamos todas las lámparas por piezas francesas auténticas. Costó una fortuna, pero Rafael insistió en que merecíamos lo mejor. Lo merecíamos, flotó en el aire como una indirecta. En la visión de mundo de Teresa, personas como ella merecían lujo por derecho de nacimiento, mientras que personas como yo, no importaba cuánto éxito alcanzaran, siempre serían intrusas en este universo exclusivo. Acepté la copa de champán que un camarero me ofreció y caminé por el salón, observando las obras de arte que adornaban las paredes. Reconocía algunas firmas famosas. Un Portinari y uno de Cavalcante, artistas brasileños consagrados, cuyas obras ahora valían millones. ¿Te gusta el arte, Alice?, preguntó Teresa, acercándose con esa sonrisa de ascendencia tan característica. Sí, bastante. Tengo una pequeña colección, de hecho, principalmente de artistas contemporáneos. ¡Qué encantador!, respondió ella como quien habla con una niña que muestra un dibujo mal hecho. Estas piezas están en la familia Albuquerque y las generaciones, excepto aquella. Señaló un cuadro abstracto que compramos en la subasta benéfica del año pasado. Fue uno de los más disputados de la noche. Sentí sin mencionar que también estuve en esa subasta, y adquirí 2 piezas significativas que ahora adornaban los sabores de la nona de Brasilia. Finalmente sonó el timbre anunciando la llegada de Carolina y Rafael. Mi hija entró deslumbrante, usando un vestido que reconocí de una marca francesa carísima. Un regalo mío de cumpleaños del mes pasado. Rafael, como siempre, impecable en su traje casual chic, que parecía salido de una revista de moda italiana. «Mamá», exclamó Carolina, viniendo hacia mí para un abrazo rápido. «Qué bueno que viniste». Había una nota de sorpresa en su voz, como si realmente no esperara que aceptara la invitación.
Eso me molestó más de lo que quisiera admitir. Claro que vine, hija. Es el Día de las Madres, después de todo. Alice, me saludó Rafael con un gesto formal de cabeza antes de dirigirse a su propia madre con mucho más entusiasmo. Mamá, estás deslumbrante. El almuerzo se sirvió en el jardín de invierno. Una impresionante estructura de vidrio y hierro que albergaba plantas raras y una mesa de comedor para 12 personas, aunque solo éramos 4. La vajilla era de porcelana inglesa, los cubiertos de plata maciza, cada detalle cuidadosamente elegido para impresionar. La comida, debo admitir, estaba excelente. Un chef particular había preparado un menú de fusión franco-japonesa, elegante y sofisticado, aunque yo secretamente preferiría 1000 veces un buen plato de pasta hecho con amor. La conversación fluyó superficialmente durante la comida. Rafael hablando sobre sus nuevos emprendimientos inmobiliarios. Teresa comentando sobre su reciente viaje a Milán para la Semana de la Moda. Carolina mostrando fotos de su última visita a un spa exclusivo en Campos do Jordão. Nadie preguntó sobre mis restaurantes, sobre el nuevo chef francés que había contratado a precio de oro o sobre la unidad que acababa de inaugurar en Gramado. Cuando se sirvió el postre, un elaborado plato desconstruido que parecía más una obra de arte moderna, Teresa anunció que era la hora de los regalos del Día de las Madres. Carolina, ¿por qué no comienzas dando el regalo a tu madre?, sugirió con una sonrisa que no me pareció genuina. Mi hija pareció momentáneamente desconcertada, como si la hubieran sorprendido. Ah, claro. Se levantó y salió rápidamente, regresando con una pequeña caja mal envuelta en papel arrugado. Feliz Día de las Madres, mamá, dijo entregándome el paquete sin mucha ceremonia. Abrí con cuidado, tratando de no mostrar la decepción que ya anticipaba. Dentro un par de sandalias básicas, de esas que se encuentran en cualquier tienda por departamentos. La etiqueta aún estaba ahí, probablemente por descuido, $25,90 con una etiqueta amarilla de liquidación. Me pareció muy tú, mamá, simple y práctica, como siempre has sido, dijo Carolina con una sonrisa que no me convenció. Gracias, querida. Son muy cómodas, respondí, manteniendo la dignidad. Noté la mirada de Teresa, una mezcla de pena y satisfacción maliciosa que hizo que mi estómago se revolviera. Ella sabía exactamente lo que estaba pasando. Ahora, el regalo de mi querida suegrita, exclamó Carolina, guiñando a Rafael. Los dos salieron de la sala por un momento, creando un suspenso que hizo que Teresa se acomodara en la silla, ansiosa como una niña. Cuando volvieron, traían una caja enorme, bellamente envuelta en papel plateado, con un enorme lazo rojo. Teresa abrió con una emoción contenida, desgarrando el papel como si estuviera en una competencia. Dentro había una pequeña caja de terciopelo y dentro de esta una llave con el símbolo de Mercedes-Benz. No lo puedo creer, gritó Teresa, saltando de su silla con una agilidad sorprendente para sus 63 años. Ustedes no hicieron esto. Lo hicieron. Todos fuimos conducidos afuera, donde un Mercedes-Benz de LCP blanco, último modelo, estaba estacionado en la entrada de la mansión con un lazo gigante en el capó. Carolina y Rafael sonreían triunfantes, mientras Teresa abrazaba el auto como si fuera un amante muy esperado. Es el modelo que llevabas meses mirando, suegrita. Te mereces lo mejor, dijo mi hija mientras Teresa fingía sorpresa. Me quedé allí parada, sosteniendo mis sandalias de $25,90, observando la escena como si estuviera viendo una película. Una película sobre la ingratitud, sobre valores distorsionados, sobre olvidar de dónde se viene. El contraste era tan evidente, tan dolorosamente obvio, que por un momento me pregunté si no era algún tipo de prueba cruel. ¿Cómo mi propia hija, a quien había criado con tanto sacrificio y amor, podía ser tan insensible? Respiré hondo conteniendo las palabras que amenazaban con escapar. Mi expresión no cambió, pero algo dentro de mí se transformó definitivamente en ese momento. El resto de la tarde se arrastró en una niebla de conversaciones superficiales y falsa cordialidad. Me tomé fotos con Carolina y Teresa para las redes sociales. Sonreí cuando debía sonreír. La sentí cuando esperaban que la sintiera. Una actuación perfecta de una madre que no estaba profundamente herida. Cuando finalmente me despedí, abracé a Carolina. Un abrazo quizás un poco más largo de lo habitual, como si me estuviera despidiendo de algo más que solo esa tarde. Ella no lo notó, por supuesto.
Estaba demasiado ocupada tomando fotos de Teresa en el auto nuevo para publicar en las redes sociales. Sebastião me esperaba discretamente a una cuadra de allí, como había indicado. Entré al auto en silencio, aún sosteniendo la caja con las sandalias. ¿A casa, doña Alice?, preguntó él, ya acostumbrado a mi humor contemplativo tras eventos familiares. No respondí, sorprendiendo a ambos. A la oficina central, tengo una llamada importante que hacer. Durante el trayecto miré por la ventana las elegantes calles del Jardín Europa, tan diferentes de las calles estrechas de Brass. Pensé en mi madre, que limpiaba casas para darme de comer. Pensé en mi primer restaurante tan pequeño que apenas cabían 5 mesas. Pensé en las noches sin dormir, en mis manos callosas de tanto trabajar, en los sacrificios innumerables. Y tomé una decisión que cambiaría todo. Saqué mi celular y llamé al doctor Mauricio Campos, mi abogado de confianza desde hace más de 2 décadas. Mauricio, necesito verte mañana a las 8 de la mañana. Es urgente. Vamos a revisar mi testamento y la estructura societaria de los restaurantes. ¿Pasó algo, Alice?, preguntó él, preocupado por mi tono resuelto. Sí, Mauricio. Recibí un regalo del Día de las Madres que me abrió los ojos. Al llegar a la oficina central en la Avenida Paulista, un elegante edificio comercial donde ocupábamos 3 pisos completos, encontré a Pedro revisando algunos informes financieros. Levantó la vista sorprendido al verme. Mamá, pensé que estarías en el almuerzo hasta más tarde. Terminé antes de lo que esperaba, respondí, sentándome pesadamente en la silla frente a él. Pedro, necesitamos hablar sobre el futuro de nuestros negocios. En los días siguientes inicié lo que llamé secretamente Operación Rediseño Familiar. El primer paso fue la reunión con el doctor Mauricio el lunes por la mañana. Durante 3 horas, revisamos meticulosamente mi testamento y la estructura societaria de todos mis emprendimientos. ¿Estoy segura de esto, Alice?, preguntó él cuando expliqué mis intenciones. Es un cambio significativo. Absoluta certeza, Mauricio. La sandalia de 20 Sincr me hizo ver con claridad lo que había estado justo frente a mis ojos durante años. Las modificaciones fueron sustanciales. Removí a Carolina como heredera principal de mis restaurantes y negocios. En su lugar, puse a Pedro, que a pesar de ser más joven, siempre ha demostrado compromiso y respeto por el imperio que construí. No lo hice por venganza, sino por justicia y responsabilidad con el legado que tanto me costó construir. El segundo paso fue solicitar una auditoría completa de las finanzas de la empresa. Contraté una firma independiente sin informar a Carolina ni a Rafael. Los resultados que llegaron una semana después fueron alarmantes. Doña Alice, encontramos algunas irregularidades que necesitan su atención urgente, informó el auditor jefe en nuestra reunión privada. Me mostró documentos que comprobaban que Rafael, usando poderes que yo había firmado confiando en Carolina, había hecho préstamos significativos a nombre de mi empresa para financiar sus propios negocios inmobiliarios, incluyendo el coche que le di a Teresa. Esto es posiblemente criminal, comentó el doctor Mauricio, examinando los papeles con creciente preocupación. No quiero involucrar a la policía, al menos no aún, respondí, sintiendo una mezcla de rabia y tristeza. Pero quiero que todos esos préstamos sean formalizados con intereses de mercado y plazos definidos de pago. Fue a través de Julia, mi directora ejecutiva y confidente, que descubrí algo aún más perturbador. Durante un evento gastronómico en Sao Paulo, escuchó una conversación entre Carolina y un conocido inversor del sector de restaurantes. Alice, odio ser la portadora de malas noticias, dijo Julia, dudosa, cuando me buscó en mi oficina. Pero creo que necesitas saberlo. Carolina y Rafael están planeando abrir una cadena de restaurantes competidora. Están usando tus recetas tradicionales, esas de tu abuela que nunca fueron publicadas, y prometiendo a los inversores una experiencia auténtica italiana, con un toque moderno. La traición era completa. No solo querían mi dinero. Ahora querían robar mi esencia, mi legado, todo lo que construí con tanto sacrificio. La guinda del pastel llegó cuando mi contador reveló que la mansión donde vivían Carolina y Rafael, supuestamente comprada con su dinero, había sido adquirida por mí años antes como inversión, a través de una sociedad que ellos desconocían. Les había permitido vivir allí como regalo de boda, pero la propiedad seguía a mi nombre. Cada nuevo descubrimiento confirmaba que había llegado el momento de actuar,
no por venganza sino por autopreservación y respeto propio. 2 semanas después del Día de las Madres, convoqué una reunión familiar en la oficina central de la cadena Sabores de la Abuela. Anuncié que sería para discutir mi posible jubilación. Como era de esperar, Carolina, Rafael e incluso Teresa aparecieron ansiosos, seguramente esperando asumir el control de los negocios. El escenario estaba preparado para el ajuste de cuentas que cambiaría para siempre la dinámica de la familia Monteiro. Regresé a casa ese día con la sandalia de 25 y una claridad que nunca había sentido antes. No derramé una sola lágrima. El dolor que sentía no era del tipo que se disuelve en llanto. Era más profundo, más definitorio. Era como si un velo hubiera sido arrancado de mis ojos, permitiéndome ver la verdadera naturaleza de las personas a mi alrededor por primera vez. Me senté en la terraza de mi apartamento, observando las luces de Sao Paulo comenzar a parpadear en el horizonte mientras el sol se ponía. El contraste entre el cielo rojizo y los edificios de concreto me recordó cómo mi vida siempre ha sido una mezcla de belleza y dureza, de cómo aprendí desde joven que nada vendría fácil, que cada logro exigiría sacrificio. Fue allí, en ese momento de contemplación silenciosa, que decidí que no reaccionaría por impulso. Alice del pasado, la joven cocinera de Braz, tal vez habría estallado en indignación al confrontar a Carolina frente a todos, pero ya no era esa mujer. Los años me enseñaron que la verdadera fuerza está en la estrategia, no en un desahogo momentáneo. En lugar de eso comencé a actuar. Primero, llamé a mi abogado, el doctor Mauricio Campos, y concerté una reunión urgente para el día siguiente. ¿Puedo preguntar de qué se trata?, Alice me preguntó preocupado por la urgencia en mi voz. Testamento y estructura societaria. Necesito hacer algunos cambios significativos. Tras colgar, pedí un Uber y me fui a mi casa en Ubatuba. Necesitaba distancia, silencio, el sonido de las olas para organizar mis pensamientos. Sebastião, mi conductor, estaba de descanso por ser domingo y no quería molestarlo. La casa junto al mar era mi refugio, modesta en comparación con las mansiones vecinas de celebridades y magnates, pero perfectamente adecuada a mis necesidades. Un chalet de madera con 3 habitaciones, un amplio balcón con vista al océano y un pequeño jardín donde cultivaba hierbas aromáticas para experimentar con nuevas recetas. Pasé 3 días allí, prácticamente aislada del mundo. Caminaba por la playa al amanecer, cocinaba para mí platos simples que me recordaban a la infancia, dormía temprano escuchando el ruido de las olas. Fue un retiro necesario, un momento de reconexión con mis valores esenciales antes de tomar decisiones que cambiarían el rumbo de varias vidas. El miércoles volví a Sao Paulo, renovada y decidida. A las 8 en punto entré en la elegante oficina del doctor Mauricio Enita Mbibi. Mi abogado, un hombre de poco más de 60 años con el cabello canoso perfectamente recortado y gafas de carey, me recibió con la calidez formal que caracterizaba nuestra relación de más de 20 años. Alice, te ves diferente, observó después de ofrecerme un café. Estoy diferente, Mauricio. Tuve una epifanía el Día de las Madres. Durante las 3 horas siguientes expliqué detalladamente los cambios que deseaba implementar. Mauricio escuchaba atentamente tomando notas ocasionales, su rostro experimentado rara vez revelando sorpresa, incluso ante mis decisiones más drásticas. ¿Estoy segura de esto?, Alice preguntó cuando terminé de exponer mis intenciones. Es un cambio significativo. Absoluta certeza, Mauricio. La sandalia de 25 nares me hizo ver con claridad lo que había estado justo frente a mis ojos durante años. Los cambios fueron sustanciales. Primero, actualicé mi testamento. Removí a Carolina como heredera principal de mis restaurantes y negocios. En su lugar, designé a Pedro como beneficiario del 70% de las acciones de la holding, que controlaba toda la red Sabores de la Nona. Carolina aún recibiría el 10%, no por merecimiento, sino porque, a pesar de todo, seguía siendo mi hija. El 20% restante se dividiría entre ejecutivos clave que habían demostrado lealtad a lo largo de los años, incluyendo a Julia, mi directora ejecutiva. Ella va a impugnar esto judicialmente, ¿sabes?, advirtió Mauricio, siempre pragmático. Deja que lo intente. Estoy en pleno uso de mis facultades mentales, como cualquier examen psiquiátrico confirmará, y tengo motivos sólidos para esta decisión que documentaremos extensivamente.
El segundo paso fue reconfigurar la estructura societaria de los restaurantes, eliminando inmediatamente cualquier poder notarial o de firma que Carolina o Rafael pudieran tener. Mauricio redactó los documentos al instante y firmé cada uno de ellos con una determinación tranquila. Quiero una auditoría completa, Mauricio. Financiera, contable, patrimonial, todo. Quiero saber exactamente qué está sucediendo tras bambalinas mientras estuve distraída con expansiones y nuevos proyectos. Mi abogado asintió haciendo una anotación. Tengo un equipo de confianza que puede comenzar de inmediato con total discreción. Salí de la oficina sintiendo un peso ser removido de mis hombros. No actuaba por venganza, estaba corrigiendo un desequilibrio, protegiendo el fruto de décadas de trabajo arduo. Los resultados de la auditoría comenzaron a llegar una semana después y fueron aún peores de lo que temía. Convocé una reunión de emergencia con Mauricio y el auditor jefe, señor Méndez, en una sala privada en el último piso de la sede de la empresa. Dona Alice, encontramos algunas irregularidades que necesitan su atención urgente, comenzó el señor Méndez, abriendo una carpeta gruesa sobre la mesa de reuniones. Lo que siguió fue una exposición metódica de abuso de confianza. Rafael, usando poderes que yo había firmado confiando en Carolina, había hecho préstamos significativos a nombre de mi empresa para financiar sus propios negocios inmobiliarios. Proyectos que, según la auditoría, estaban casi todos en números rojos. Este préstamo aquí de 320.000 a Ider se realizó hace solo 3 semanas, señaló el señor Méndez hacia un documento. Coincide con la compra del vehículo Mercedes-Benz registrado a nombre de Teresa Albuquerque. Sentí mi estómago hundirse. No bastaba la humillación simbólica de la sandalia contra el auto de lujo. El propio auto había sido comprado con mi dinero, sin mi conocimiento ni autorización. Esto es posiblemente criminal, comentó el doctor Mauricio, examinando los papeles con creciente preocupación. No quiero involucrar a la policía, al menos no aún, respondí, sintiendo una mezcla de rabia y tristeza. Pero quiero que todos esos préstamos sean formalizados con intereses de mercado y plazos definidos de pago. La auditoría también reveló que Carolina recibía un salario mensual considerable como consultora de la red de restaurantes, aunque no había ningún registro de trabajo efectivo realizado por ella. Ese pago nunca había sido aprobado por mí. Era otra maniobra hecha a través de los poderes. Mientras procesaba esta devastadora información, Julia me buscó en mi oficina, con el rostro tenso de quien carga un peso pesado. Alice, odio ser la portadora de malas noticias, dijo vacilante cerrando la puerta detrás de sí. Pero creo que necesitas saber. Estuve en el Foro Gastronómico Internacional anoche, ese en el Hotel Unique. Carolina estaba allí. Fruncí el ceño confundida. Mi hija nunca había mostrado un interés genuino por la gastronomía. Ella estaba con Rafael conversando con Felipe Cordeiro. El nombre hizo que mi sangre se helara. Cordeiro era un inversor conocido por financiar redes de restaurantes competidoras, frecuentemente usando tácticas agresivas para capturar mercado. Logré acercarme discretamente y escuché parte de la conversación, continuó Julia, visiblemente incómoda. Alice están planeando abrir una red de restaurantes competidora. Monteiro Ciña Italiana es el nombre provisional. La traición era completa. No bastaba con robar mi dinero. Ahora querían robar mi esencia, mi legado. Lo peor, Julia dudó, es que Carolina estaba prometiendo usar las recetas originales de tu abuela, esas que nunca publicaste, que son el corazón de los sabores de la nona. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. Esas recetas eran más que fórmulas culinarias, eran recuerdos, conexiones con mis raíces, secretos pasados de generación en generación. Nunca las puse por escrito. Las enseñé personalmente solo a jefes de confianza, después de años de trabajo juntos. ¿Cómo tendría acceso a esas recetas? Me pregunté más para mí misma que para Julia. Aparentemente contrataron secretamente a 2 de nuestros exjefes que se fueron el año pasado y Carolina mencionó tener copias de sus anotaciones de antaño. Entonces recordé el viejo cuaderno donde anotaba adaptaciones de las recetas originales en los primeros años del restaurante. Había dejado ese cuaderno en la casa donde Carolina creció, considerándolo una reliquia sentimental sin importancia práctica. ¡Qué tonta euforía! La cereza del pastel llegó cuando mi contador jefe, el señor Barros, trajo otra revelación sorprendente.
La mansión donde Carolina y Rafael vivían, supuestamente comprada con su dinero y símbolo de su éxito empresarial, había sido adquirida por mí años antes como inversión, a través de una holding que ellos desconocían. La señora compró la propiedad en 2010, cuando los precios estaban bajos tras la crisis, explicó el señor Barros mostrando los documentos. Fue registrada bajo Monteiro Inversiones Inmobiliarias, su holding personal. Cuando la pareja se casó en 2015, la señora transfirió el derecho de uso a ellos como regalo de boda, pero mantuvo la propiedad. Recordé vagamente la transacción. Había comprado varios inmuebles en ese tiempo, siguiendo el consejo de diversificar inversiones. Cuando Carolina y Rafael se casaron, les ofrecí algunos para que comenzaran su vida conyugal, sin el peso de un alquiler o financiamiento. Aparentemente a lo largo de los años, la narrativa se había distorsionado y la pareja había comenzado a presentar la mansión como un logro propio. Cada nuevo descubrimiento confirmaba que había llegado el momento de actuar. 2 semanas después del Día de las Madres, convoqué una reunión familiar en la oficina central de la red Sabores de la 9ª Avenida Paulista. El espacio era imponente. Una sala de reuniones en el piso intermedio con ventanas de piso a techo, ofreciendo una vista panorámica de la ciudad, que había sido el escenario de toda mi trayectoria. Anuncié que la reunión sería para discutir mi posible jubilación. Como era de esperar, Carolina, Rafael e incluso Teresa aparecieron ansiosos, seguramente esperando asumir el control del negocio. Pedro también estaba presente, al igual que Julia y el doctor Mauricio, quien había insistido en participar como apoyo legal, previniendo que la situación podría volverse tensa. Entré en la sala exactamente a las 10 en punto, vistiendo un traje burdeos que siempre me daba confianza. Todos ya estaban sentados a la mesa ovalada de madera noble. Noté la mirada de expectativa apenas disimulada en el rostro de Carolina, la postura confiada de Rafael, la sonrisa presumida de Teresa. Pedro, en contraste, parecía inquieto, como si sintiera que algo significativo estaba a punto de suceder. Gracias a todos por venir. Comencé sentándome en la cabecera de la mesa. Como saben, estoy considerando reducir mis responsabilidades operativas en la red, dado que cumpliré 70 años el próximo año. Carolina se inclinó hacia adelante ansiosa. Creo que es una decisión sabia, mamá. Has trabajado duro toda tu vida, mereces descansar ahora. Exactamente. Concordó Rafael con esa sonrisa comercial. Y puedes estar tranquila que cuidaremos bien de tu legado. El uso del nosotros no pasó desapercibido. Ya se veían como los herederos naturales del imperio. En lugar de responder directamente, abrí mi bolso y saqué la caja con las sandalias de 25 años que había recibido el Día de las Madres. La coloqué en el centro de la mesa, causando miradas confusas a su alrededor. Antes de discutir el futuro, me gustaría hablar sobre el presente literalmente. Señalé la caja. Este regalo me hizo recordar de dónde vengo y me mostró claramente quién realmente valora mi camino. El rostro de Carolina palideció levemente, pero mantuvo la compostura. Mamá, si no te gustaron las sandalias, podemos cambiarlas. Pensé que serían prácticas para ti, que siempre valoras la comodidad por encima de las apariencias. No se trata de gustar o no gustar, Carolina. Se trata de lo que este regalo representa, especialmente en comparación con otro regalo dado el mismo día. Me volví hacia Teresa, un Mercedes de 300.000, si no me equivoco. Teresa abrió la boca para responder, pero continué antes de que pudiera hablar. Un coche de lujo que curiosamente fue comprado con dinero de mi empresa a través de un préstamo no autorizado hecho por Rafael, usando poderes que ingenuamente firmé. El silencio que siguió fue denso, casi palpable. Rafael perdió el color completamente mientras Carolina lo miraba con una mezcla de shock y pánico. No sé de qué hablas. Rafael finalmente respondió, tratando de sonar indignado. Compré ese coche con mi propio dinero, de mis negocios inmobiliarios. Hice una señal al doctor Mauricio, quien abrió su carpeta y comenzó a distribuir copias de documentos alrededor de la mesa. Estos son los registros de la transferencia bancaria de la cuenta corporativa de Sabores Danone a la concesionaria Mercedes-Benz, fechada 3 días antes del Día de las Madres. Expliqué con calma. Y este es el contrato de compra del vehículo firmado por Rafael Recende, además registrado a nombre de Teresa Albuquerque.
Los papeles fueron distribuidos y estos son registros de otros préstamos realizados en los últimos 2 años, totalizando más de 2,7 millones de reales, todos sin mi conocimiento o autorización. Rafael intentó argumentar, pero su voz fallaba. Alice, debe haber algún malentendido. Estos fondos eran para inversiones conjuntas, estrategias de diversificación que beneficiarían a ambas empresas. No hay malentendido alguno. Lo interrumpí. La auditoría fue minuciosa. Sé exactamente a dónde fue cada centavo. Para cubrir deudas personales, financiar tu estilo de vida lujoso y sostener emprendimientos inmobiliarios fracasados que escondes de los inversionistas. Me volví hacia Carolina, que ahora parecía más pequeña en su silla, el rostro una máscara de pánico. ¿Y tú, hija mía? También descubrí sobre Monteiro Cocina Italiana, sobre cómo planean usar mis recetas familiares, aquellas que nunca publiqué para competir directamente con los restaurantes que construí desde cero. Mamá, ¿puedo explicar?, comenzó ella con la voz temblorosa. Era solo una idea, un proyecto para el futuro. Queríamos expandir el legado de la familia, crear algo nuestro, usando mi nombre, mis recetas y financiado con dinero desviado de mi empresa. Completé. ¿Qué tipo de legado es ese, Carolina? Teresa, que hasta entonces observaba la escena con una mezcla de shock y cálculo, decidió intervenir. Alice, creo que estás exagerando. Son solo cuestiones familiares que podrían resolverse discretamente sin todo este teatro. Me volví lentamente hacia ella, sintiendo una calma gélida extenderse por mi cuerpo. Teresa, también descubrí los mensajes, aquellos donde llamas a mi comida pasta de pobretona, donde le dices a Carolina que necesita superar la vergüenza de tener una madre cocinera, donde planeas cómo ustedes 3 podrían modernizar mi operación anticuada cuando finalmente me retire. El rostro de Teresa se puso rojo de rabia y vergüenza. No esperaba que sus crueles palabras volvieran para atormentarla. ¿Y qué hay de la mansión donde ustedes viven?, concluí mirando a Carolina y Rafael. Tienen 30 días para desocupar la propiedad. Al fin y al cabo, siempre ha sido mía. El rostro de Carolina se volvió pálido. ¿Qué? No puedes hacer eso. Esa casa es nuestra. ¿La compramos con qué exactamente? Interrumpí. La casa fue comprada por mí en 2010 a través de Monteiro Investimentos. Está registrada a mi nombre hasta hoy. Ustedes solo tienen derecho de uso, que ahora estoy revocando. Rafael comenzó a gritar que eso era un absurdo, que consultaría a sus abogados, que no podía simplemente expulsarlos. Teresa se unió al coro de indignación, diciendo que estaba cometiendo el mayor error de mi vida, que me arrepentiría amargamente. En medio del caos, Pedro se levantó. Mi hijo, generalmente calmado y contenido, golpeó la mesa con fuerza, silenciando a todos. Basta, tronó él con una autoridad que me sorprendió. Respeten a mi madre. Ella construyó todo esto desde cero, mientras ustedes solo saben disfrutar. Deberían agradecer que no esté denunciando a la policía en este momento. Rafael se volvió hacia Pedro destilando veneno. Y muy satisfecho, ¿verdad? Siempre has sido el favorito. Ahora te quedarás con todo. Pedro movió la cabeza con una mezcla de pena y desprecio. Esa es la diferencia entre nosotros, Rafael. Tú ves empresas, propiedades, dinero. Yo veo el trabajo de mi madre, el sueño que ella construyó con sus propias manos. Nunca quise quedarme con todo. Solo quería que ella fuera respetada. La reunión terminó en un ambiente de funeral. Carolina lloraba en silencio. Rafael hacía amenazas veladas. Teresa mantenía una dignidad forzada mientras recogía su bolso Chanel. Al salir, Carolina se volvió hacia mí una última vez. Mamá, no hagas esto, por favor. Pero era demasiado tarde. Las decisiones ya estaban tomadas, los documentos firmados, el futuro rediseñado. Cuando todos se fueron quedando solo yo, Pedro, Julia y el doctor Mauricio en la sala, sentí una extraña ligereza, como si hubiera dejado un peso que cargaba desde hacía años sin darme cuenta. ¿Estás bien?, preguntó Pedro poniendo su mano suavemente sobre mi hombro. Estoy en paz, respondí sorprendiendo a mí misma con la sinceridad de esa afirmación. Por primera vez en mucho tiempo, estoy verdaderamente en paz. 2 semanas después del Día de las Madres,
convoqué una reunión familiar en la oficina central de la red Sabores de la Nona, en la Avenida Paulista. Elegí cuidadosamente el lugar, el piso vecino del edificio empresarial que había comprado 5 años antes, con vista panorámica a la ciudad que fue testigo de mi viaje desde las cocinas improvisadas del Brás hasta la cima del mundo gastronómico. Esa sala de reuniones con su mesa de caoba maciza y sillas de cuero italiano era un símbolo del poder que construí con mis propias manos. Anuncié que la reunión sería para discutir mi posible jubilación. Como era de esperar, este cebo fue irresistible. Carolina, Rafael e incluso Teresa aparecieron ansiosos, seguramente esperando hacerse cargo de los negocios. Vi la ambición mal disimulada en sus ojos cuando entraron en la sala, saludándome con sonrisas calculadas y besos en el aire que nunca tocaban mi piel. Pedro también estaba presente, al igual que Julia, mi fiel directora ejecutiva, y el doctor Mauricio, quien había insistido en participar como apoyo jurídico. Bajo la mesa, organizados en carpetas cuidadosamente identificadas, estaban todos los documentos que necesitaríamos, las pruebas de las traiciones, los nuevos contratos, los papeles que rediseñarían el futuro de la familia Monteiro. Entré por último en la sala, precisamente a las 10 en punto, vistiendo un traje que siempre me daba confianza. Al ver a todos ya sentados esperándome, sentí una ola de determinación recorrerme. Durante décadas, fui la matriarca que sacrificaba todo por la familia. Hoy sería la empresaria protegiendo su legado. Gracias a todos por venir. Comencé sentándome en la cabecera de la mesa. Como saben, estoy considerando reducir mis responsabilidades operativas en la red, dado que cumpliré 70 años el próximo año. Carolina se inclinó hacia adelante ansiosa. Creo que es una decisión sabia, mamá. Has trabajado duro toda tu vida. Mereces descansar ahora. Exactamente. Coincidió Rafael con esa sonrisa comercial que nunca alcanzaba los ojos. Y puedes estar tranquila que cuidaremos bien de tu legado. Noté cómo usó nosotros, ya apropiándose de algo que aún ni les pertenecía. Teresa sonreía discretamente como quien ya cuenta con la victoria. Pedro, en contraste, se mantenía en silencio observador, conociéndome lo suficiente para darse cuenta de que algo importante estaba por venir. En lugar de responder directamente, abrí mi bolso y saqué la caja con las sandalias de 25 ras que había recibido el Día de las Madres. La coloqué en el centro de la mesa, causando miradas confusas a mi alrededor. Antes de discutir el futuro, dije pausadamente, me gustaría hablar sobre el presente literalmente. Señalé la caja. Este regalo me hizo recordar de dónde vengo y me mostró claramente quién realmente valora mi camino. El rostro de Carolina palideció levemente, pero mantuvo la compostura. Mamá, si no te gustaron las sandalias, podemos cambiarlas. Pensé que serían prácticas para ti, que siempre valoras la comodidad por encima de las apariencias. No se trata de gustar o no, Carolina. Se trata de lo que representa este regalo, especialmente en comparación con otro regalo dado el mismo día. Me volví hacia Teresa. Un Mercedes de 300.000. Si no me equivoco, la tensión en la sala aumentó perceptiblemente. Teresa se acomodó en la silla incómoda. Un coche de lujo que curiosamente fue comprado con dinero de mi empresa, a través de un préstamo no autorizado hecho por Rafael, usando poderes que yo ingenuamente firmé. El silencio que siguió fue ensordecedor. Rafael perdió completamente el color, mientras Carolina lo miraba con una mezcla de shock y pánico. No sé de qué hablas. Respondió finalmente Rafael, tratando de sonar indignado. Compré ese coche con mi propio dinero, de mis negocios inmobiliarios. Hice una señal al doctor Mauricio, que abrió su carpeta y comenzó a distribuir copias de documentos alrededor de la mesa. Estos son los registros de la transferencia bancaria de la cuenta corporativa de Sabores de la Nonna a la concesionaria Mercedes-Benz, fechada 3 días antes del Día de las Madres. Expliqué calmadamente. Y este es el contrato de compra del vehículo firmado por Rafael Recende, además de estar registrado a nombre de Teresa Albuquerque. Continué distribuyendo documentos, exponiendo metódicamente cada traición, cada abuso de confianza. Mostré los registros de préstamos no autorizados, totalizando más de 2,7 millones de reales. Presenté pruebas del proyecto secreto Monteiro Ciña Italiana, con el cual pretendían competir directamente conmigo, usando mis propias recetas familiares. Exposé los mensajes intercambiados entre los tres,
donde se burlaban de mis humildes orígenes y planeaban cómo modernizarían mi operación anticuada cuando finalmente me jubilara. Al final, puse sobre la mesa los documentos de la mansión donde Carolina y Rafael vivían, registrada a mi nombre desde 2010. ¿Y qué hay de la mansión donde ustedes viven? Concluí mirando a la pareja, tienen 30 días para desocupar la propiedad. Después de todo, siempre ha sido mía. Lo que siguió fue una explosión de indignación. Rafael gritaba sobre demandas legales. Carolina lloraba, diciendo que no podía hacer eso con mi propia hija. Teresa vociferaba que estaba cometiendo el mayor error de mi vida. Solo Pedro y Julia permanecían en silencio, atestiguando con respeto el momento en que finalmente tomaba las riendas de lo que era mío por derecho. Cuando el tumulto inicial disminuyó, anuncié los cambios en la estructura societaria de la empresa. Pedro asumiría el 70% de las acciones, convirtiéndose en el accionista mayoritario. Carolina mantendría el 10%. No por merecimiento, sino porque, a pesar de todo, seguía siendo mi hija. El 20% restante se dividiría entre ejecutivos clave, incluyendo a Julia. Esto es completamente injusto, protestó Carolina, con lágrimas de rabia corriendo por su rostro, perfectamente maquillado. Soy su primogénita. Tengo derecho a al menos la mitad de todo. ¿Derecho? Repetí, manteniendo la voz calmada, a pesar de la tormenta emocional que la palabra provocó en mí. ¿Qué derecho? Exactamente. El derecho de nacer como mi hija. ¿Y qué obligaciones vienen con ese derecho, Carolina? Respeto, gratitud, lealtad. ¿En algún momento honraste esas obligaciones? No tenía respuesta para eso. Rafael, al darse cuenta de que la situación estaba irremediablemente perdida, cambió de táctica. Alice, seamos razonables. Seguramente podemos llegar a un acuerdo que beneficie a todos. Tal vez una empresa conjunta entre nuestros negocios, una fusión que potencie el valor. No habrá negociación, Rafael. Las decisiones ya están tomadas, los documentos registrados. En cuanto a los préstamos no autorizados, tienen dos opciones: devolver el dinero con intereses de mercado en 90 días o enfrentar un proceso penal por apropiación indebida. Teresa, que hasta entonces alternaba entre explosiones de indignación e intentos de intimidación, se levantó abruptamente. Te vas a arrepentir de esto, Alice Monteiro. Nadie cruza a la familia Albuquerque sin consecuencias. La miré directamente a los ojos sin parpadear. Estoy temblando de miedo, Teresa, casi tanto como temblé cuando llegué a Brasil, huyendo de la guerra con solo la ropa puesta y sin hablar una palabra de portugués. O cuando crié a una hija sola trabajando en 3 empleos diferentes, o cuando abrí mi primer restaurante sin saber si sobreviviría al primer mes. Mi sarcasmo la golpeó como una bofetada. Teresa recogió su bolso Chanel y salió cerrando la puerta de golpe. Rafael la siguió rápidamente, murmurando amenazas veladas sobre demandas y represalias. Carolina fue la última en levantarse. Su rostro estaba transformado por la ira y la humillación, tan diferente de la hija que una vez abracé en mis brazos. Mamá, no hagas esto, por favor, imploró, su voz rompiéndose levemente. ¿Somos familia? Sí, lo somos. Y la familia respeta a la familia, Carolina. La familia honra los sacrificios hechos, reconoce el camino recorrido. La familia no le da sandalias de 25 diarios a la madre que pasó noches sin dormir para darte todo. Mientras le regalaba a mi suegra un coche de lujo comprado con el dinero de esa misma madre, sus lágrimas caían libremente ahora, borrando el maquillaje caro. Por un momento vislumbré en ella a la niña que alguna vez fue, vulnerable, insegura, desesperada por aprobación. Pero así como vino, la imagen fue reemplazada por la mujer calculadora en la que se había convertido. Te vas a arrepentir, dijo finalmente, repitiendo el estribillo de Teresa. Cuando te des cuenta de que estás sola, que desechaste a tu única hija por un regalo estúpido, me llamarás suplicando perdón. Quizás, respondí honestamente, pero prefiero el riesgo de arrepentirme de mi decisión que la certeza de arrepentirme de mi inacción. Cuando la puerta se cerró tras ella, la sala quedó en silencio. Pedro se acercó y puso la mano en mi hombro. Un gesto simple de solidaridad que valió más que 1000 palabras. Julia sonrió con aprobación discreta. El doctor Mauricio comenzó a recoger los documentos, su expresión profesional ocultando cualquier juicio personal sobre el drama familiar que acababa de presenciar.
¿Estás bien?, preguntó Pedro, su voz llena de genuina preocupación. Estoy en paz, respondí sorprendiendo a mí misma con la sinceridad de esa afirmación. Por primera vez en mucho tiempo, estoy verdaderamente en paz. En los días siguientes la historia se filtró a la prensa, como era inevitable tratándose de figuras públicas como nosotros. Las fotos de Carolina y Rafael saliendo de la mansión con las maletas inundaron las redes sociales, generando una ola de especulaciones y chismes en los círculos sociales de Sao Paulo. Algunos me pintaban como una madre cruel y vengativa, otros como una empresaria perspicaz, protegiendo su imperio de aprovechadores. La verdad, como siempre, era más compleja de lo que cualquier titular podría captar. Carolina intentó llamarme decenas de veces en las semanas siguientes. Al principio, ignoré todas las llamadas. Necesitaba distancia, tiempo para fortalecer mi resolución. Cuando finalmente atendí casi un mes después, ella estaba llorando. Madre, no hagas esto, por favor. Rafael y yo estamos viviendo en un apartamento alquilado. Él tiene problemas en los negocios. Los inversores están retrocediendo. No tenemos a dónde ir. Su desesperación era palpable, pero noté que no había mención de arrepentimiento, de reconocimiento del error, solo del malestar de las consecuencias. Aún así, sentí que mi corazón de madre se apretaba. Carolina, tomaste tus decisiones, ahora debes lidiar con las consecuencias. Pero eres mi madre, deberías perdonarme, ayudarme y tú eres mi hija. Deberías respetarme, estar agradecida por lo que construí para ti. El silencio que siguió fue revelador. Incluso ahora, incluso ante la ruina que sus propias acciones habían causado, Carolina no podía reconocer su error. Su visión del mundo estaba irremediablemente distorsionada por los años de privilegio, por la influencia tóxica de Rafael y Teresa. Voy a colgar ahora, dijo finalmente. Cuídate, Carolina. Fue nuestra última conversación por muchos meses. Supe a través de Pedro que Rafael y ella se habían separado. Sin el dinero y el estatus que lo unían a mi hija, rápidamente encontró otra pareja, la heredera de una cadena de hoteles. Por lo que supe, Teresa, a su vez, tuvo que vender el Mercedes para cubrir deudas tras un juicio presentado por inversores engañados por su hijo. Han pasado 5 años desde aquel fatídico Día de las Madres. Mucho ha cambiado. Pedro ahora administra con maestría la mayor parte de la red, expandiéndola a nuevos mercados con un respeto por la tradición que me llena de orgullo. Recientemente inauguramos nuestra primera unidad internacional en Lisboa, un regreso poético a las raíces italianas que cruzaron el océano hace décadas. Yo, a mis 73 años, aún mantengo una participación activa en la empresa, aunque a un ritmo reducido. Paso más tiempo en mi casa en Ubatuba, donde planto hierbas aromáticas y desarrollo nuevas recetas que quizás un día se sumen al menú de los restaurantes. Es una vida tranquila, llena de pequeñas alegrías, el olor del mar por la mañana, el sabor de una salsa perfectamente equilibrada, la visita semanal de Pedro y su esposa. En cuanto a Carolina, nuestra relación tuvo un lento y complicado proceso de reconstrucción. El primer paso llegó alrededor de 2 años después de la ruptura, cuando ella apareció inesperadamente en mi puerta en Ubatuba. Estaba diferente, más delgada, con profundas ojeras, vistiendo ropa sencilla que nunca habría formado parte de su guardarropa antes. ¿Puedo entrar?, preguntó con una voz desprovista de la arrogancia de antes. Dudé, pero al final di un paso al lado, permitiendo su paso. Nos sentamos en la terraza, el mar como testigo silencioso de nuestro intento de reconexión. Estaba equivocada, dijo ella finalmente, tras largos minutos de incómodo silencio. No sobre todo, pero sobre muchas cosas, principalmente sobre lo que realmente importa en la vida. No respondí, dejando que continuara a su propio ritmo. Cuando tenía todo, la mansión, la ropa de marca, las fiestas exclusivas, creía que era feliz, que había logrado algo, pero no era mío. Era todo suyo, construido con su trabajo, su sudor. Yo solo disfrutaba sin merecer, sin contribuir. Era la primera vez que escuchaba reconocer eso. Sentí algo desatarse dentro de mí, un nudo de dolor que comenzaba muy lentamente a aflojarse. La caída fue educativa, continuó ella con una sonrisa triste. De repente todas esas personas que nos adulaban, que asistían a nuestras fiestas, que decían ser nuestras amigas, desaparecieron. Rafael fue el primero en irse. Claro. Teresa me culpó por todo.
Dijo que debería haber manejado mejor la relación contigo, que fallé como hija y como estratega. ¿Y qué hiciste?, pregunté curiosa sobre cómo había sobrevivido. Volví al principio. Tomé el dinero de mis acciones, ese 10% que tú generosamente mantuviste conmigo, y compré una pequeña cafetería en Pineiros. Va bien, de hecho, nada comparado a tus restaurantes, claro, pero es mía, realmente mía, construida con mi propio esfuerzo. Sentí una ola de orgullo inesperado. Quizás había más de mí en Carolina de lo que imaginaba, esa resiliencia, esa capacidad de empezar de nuevo desde cero. No estoy aquí para pedir dinero, se apresuró a aclarar, ni para volver a lo que éramos antes. Solo quería que supieras que entendía la lección y que te extraño. Pasamos la tarde conversando, realmente conversando, quizás por primera vez en décadas. Había heridas profundas de ambos lados, cicatrices que llevarían tiempo en sanar completamente. Pero era un comienzo. Hoy nuestra relación es de respeto mutuo. No la intimidad idealizada de madre e hija, sino un equilibrio saludable entre dos mujeres adultas que aprendieron lecciones difíciles sobre familia, ambición y valores. Carolina ahora administra 3 cafeterías exitosas, construidas enteramente por su propio mérito. Almorzamos juntas, intercambiamos consejos profesionales, compartimos historias sobre nuestros respectivos negocios. Beatriz, mi nieta, que hoy tiene 16 años, pasa un fin de semana al mes conmigo en Ubatuba. Juntas preparamos las recetas de la bisabuela que ella nunca conoció, manteniendo viva una tradición que casi se pierde. Veo en ella lo mejor de nuestra línea, la determinación, la pasión por la comida, pero también una sabiduría emocional que ni yo ni Carolina teníamos a su edad. En cuanto a esas sandalias de 25, ocupan un lugar de honor en mi armario. No por la comodidad que le brindan a mis pies cansados, sino por el valor inestimable de la lección que me enseñaron. Observa cómo te tratan las personas cuando creen que ya no te necesitan. Ahí está la verdadera esencia de ellas. La vida me enseñó que la familia no es solo sangre, es elección, es compromiso diario, es valoración mutua, que la riqueza no es solo dinero en el banco, es propósito, es legado. Es la diferencia que hacemos en la vida de los demás y que nunca es tarde para rediseñar los contornos de nuestra propia historia, para proteger lo que construimos con tanto esfuerzo, para exigir el respeto que merecemos. Si hay un mensaje que me gustaría dejar a quienes me escuchan, es este: tu valor no disminuye porque alguien no pueda verlo. No permitas que la ingratitud de otros apague tu luz o disminuya tus logros. Y recuerda siempre, a veces un regalo de 25 a Traurés puede valer más que todos los autos de lujo del mundo, por lo que revela sobre quiénes somos y cómo nos ven aquellos que dicen amarnos. Esta es mi historia. Una historia de sandalias y Mercedes, de restaurantes y traiciones, de caídas y nuevos comienzos, pero sobre todo, una historia sobre descubrir que incluso a los 68 años, nunca es tarde para decir no a la desvalorización y sí al amor propio. ¿Y tú, qué harías en mi lugar? ¿Tomarías la misma decisión? ¿Crees que fui demasiado dura, o tal vez no lo suficiente? Comparte también tus propias experiencias con la ingratitud familiar y cómo las enfrentaste. Y no olvides suscribirte al canal. Para más historias como la mía, tu interacción significa mucho. Cada comentario, cada me gusta es un reconocimiento de que nuestras historias importan, de que nuestras experiencias pueden iluminar el camino de otros. Hoy, 5 años después de aquel fatídico Día de las Madres, mi vida está completamente transformada. Cuando miro hacia atrás y reviso todo lo que sucedió, me doy cuenta de que ese momento aparentemente pequeño, recibir una sandalia de 25 mientras mi hija le regalaba a su suegra un auto de 300 Mers, fue en realidad un parteaguas. El instante exacto en que decidí reescribir mi historia a los 68 años. Crecí en Brass, hija de inmigrantes italianos que apenas podían pagar el alquiler. Comencé a trabajar a los 12 años en la cocina de un restaurante soñando con un futuro mejor. Cuando Antonio me abandonó con Carolina pequeña, trabajé en 3 empleos simultáneamente para asegurarme de que mi hija tuviera todo lo que yo nunca tuve. Buena educación, ropa de marca, oportunidades. Sacrifiqué noches de sueño, fines de semana, salud, todo en nombre de un futuro brillante para nosotras. Con mucho esfuerzo y determinación, logré abrir mi primer restaurante en Mulca, Los Sabores de la Nona. El éxito llegó gradualmente y aquel pequeño establecimiento se transformó en una cadena con 18 unidades repartidas por Brasil.
Construí un imperio gastronómico desde cero con las recetas de mi abuela y una ética de trabajo inquebrantable. Pero mientras construía este imperio, no me di cuenta de que estaba criando una hija que no valoraba el camino recorrido, que veía mi trabajo como algo menor, algo de lo que avergonzarse en los círculos refinados que comenzó a frecuentar tras casarse con Rafael Recende, hijo de la socialité Teresa Albuquerque. Permitir que Carolina creciera con todos los privilegios que yo nunca tuve quizás fue mi mayor error. Nunca aprendió el valor del trabajo duro, de la persistencia, de la gratitud. Cuando llegó aquel Día de las Madres, la diferencia evidente entre los regalos fue solo la manifestación visible de un problema mucho más profundo. Las sandalias de 25 simbolizaban cómo Carolina realmente me veía. Una mujer simple, práctica, alguien que no merecía lujo ni consideración especial, a pesar de haber proporcionado todo el estilo de vida que ella ahora disfrutaba. Mientras tanto, el Mercedes de 300.000 para Teresa representaba todo lo que Carolina aspiraba a ser: sofisticada, privilegiada, parte de una élite que siempre me miró con desdén, a pesar de mi éxito financiero. Lo que descubrí después fue aún más devastador. El coche había sido comprado con dinero de mi propia empresa a través de préstamos no autorizados hechos por Rafael. Carolina y él estaban secretamente planeando abrir una cadena de restaurantes competidora usando mis recetas tradicionales de familia. La mansión donde vivían, que orgullosamente presentaban como un logro propio, era en realidad mi propiedad, un regalo de bodas que ellos habían distorsionado en su narrativa. En ese momento decidí que era hora de actuar. Actualicé mi testamento, removiendo a Carolina como heredera principal y designando a mi hijo Pedro, quien siempre mostró compromiso y respeto por lo que construí, como beneficiario del 70% de las acciones. Contraté una auditoría que reveló el verdadero alcance de los abusos financieros y la traición. La confrontación fue inevitable y dolorosa. Convocé una reunión familiar donde expuse todo lo que había descubierto, desde los desvíos financieros hasta los mensajes donde se burlaban de mis humildes orígenes. Di a Carolina y Rafael 30 días para desocupar la mansión. Formalicé los préstamos no autorizados, exigiendo devolución con intereses de mercado. Fue el día en que finalmente puse límites claros, protegiendo no solo mi patrimonio, sino mi dignidad. Las consecuencias fueron inmediatas. Rafael abandonó a Carolina tan pronto como se dio cuenta de que el dinero se había acabado. Teresa la culpó por la pérdida de estatus y privilegios. Mi hija, por primera vez en su vida, tuvo que enfrentar el mundo real sin la red de seguridad que siempre le proporcioné. Sorprendentemente, esta caída fue transformadora para ella. 2 años después, Carolina reapareció en mi puerta en Ubatuba, no para pedir dinero, sino para reconocer sus errores. Con el 10% de las acciones que mantuve a su nombre, abrió una pequeña cafetería en Pineiros, construyendo algo genuinamente suyo por primera vez en la vida. Hoy nuestra relación se ha reconstruido sobre nuevas bases. No la intimidad idealizada de madre e hija, sino un respeto mutuo entre dos mujeres adultas que aprendieron lecciones difíciles. Carolina administra 3 cafeterías exitosas. Pedro dirige la mayor parte de la red Sabores de la Nona con una mezcla perfecta de innovación y respeto por la tradición. Mi nieta Beatriz, ahora con 16 años, pasa los fines de semana conmigo aprendiendo las recetas de la familia, manteniendo vivo el legado que casi se perdió. En cuanto a mí, a los 73 años, encontré un equilibrio que nunca pensé que fuera posible. Sigo participando activamente en la empresa, pero a un ritmo reducido. Paso más tiempo en mi casa en Ubatuba, experimentando nuevas recetas y disfrutando de la paz que viene de saber que mi legado está seguro en manos de quienes realmente lo valoran. Las sandalias de 25.000 aún ocupan un lugar especial en mi armario, no por la comodidad que ofrecen, sino por la valiosa lección que me enseñaron. Observa cómo te tratan las personas cuando creen que ya no te necesitan. Ahí está la verdadera esencia de ellas. Este viaje me enseñó que nunca es tarde para establecer límites, para exigir respeto, para proteger lo que hemos construido con tanto esfuerzo. Que la familia no es solo sangre, es reconocimiento mutuo, es gratitud, es honrar el camino recorrido por aquellos que vinieron antes que nosotros. Si estás enfrentando situaciones similares, quizás una ingratitud familiar, un desequilibrio en las relaciones, personas que toman pero nunca dan a cambio, debes saber que tienes el derecho de rediseñar esas dinámicas. No importa tu edad, tu historia previa, los patrones establecidos. Mereces respeto y reconocimiento, especialmente de aquellos que más se beneficiaron de tus sacrificios.
Compartir esta historia no fue fácil. Revivir esos momentos dolorosos, esas traiciones, esos descubrimientos. Todo esto tocó emociones profundas que guardo conmigo, pero creo que nuestras experiencias más difíciles pueden ser faros para otros que están pasando por situaciones similares. Por eso pido que compartan en los comentarios. ¿Han pasado por alguna situación de ingratitud familiar? ¿Cómo lo manejaron? ¿Habrían tomado la misma decisión que yo o lo habrían hecho diferente? Sus relatos pueden ayudar a otras personas que están viendo y se identifican con esta historia. Y si este relato te tocó de alguna manera, si te trajo reflexiones sobre tus propias relaciones familiares, te pido que dejes tu me gusta y te suscribas al canal. Cada nuevo suscriptor nos motiva a seguir trayendo historias reales como esta. Historias de superación, de amor propio, de transformación personal, incluso cuando el mundo dice que es demasiado tarde para cambiar. Activar la campanita de notificaciones también es importante para no perder nuestros próximos vídeos. Tenemos historias increíbles de personas que, como yo, reescribieron sus destinos cuando todos pensaban que el guión de sus vidas ya estaba definido. Sé que muchos canales piden esto, pero me gustaría hacer una solicitud especial. Si esta historia significó algo para ti, considera apoyarnos a través del Valeu Demais, ese botón que permite hacer una pequeña donación para ayudar a mantener este canal en el aire. Producir estos vídeos tiene costos significativos, desde equipos de grabación hasta la investigación y preparación de las historias. Cada contribución, por pequeña que sea, nos ayuda a seguir trayendo contenido de calidad a diario. Con tu apoyo podemos alcanzar a más personas que, como yo, necesitan escuchar que no están solas, que no son las únicas que enfrentan la ingratitud de quienes más amamos, que también merecen reescribir sus historias en sus propios términos. En estos últimos 5 años, he aprendido que la verdadera riqueza no está en el número de restaurantes que poseemos o en el valor de nuestras cuentas bancarias. Está en las relaciones genuinas, en el respeto mutuo, en la capacidad de ser vistos y valorados por quienes realmente somos. Una sandalia de 25 mares me enseñó una lección que ningún MBA o curso de gestión podría enseñar. Su valor no está determinado por cuánto están dispuestos a gastar los demás contigo, sino por cuánto estás dispuesto a invertir en ti mismo, en tu respeto propio, en tu dignidad. Aquí está Alice Monteiro a los 73 años, aún aprendiendo, aún creciendo, aún creyendo que cada día es una nueva oportunidad para ser más fieles a nosotros mismos y a los valores que realmente importan. Gracias por escucharme. Espero verlos en la próxima historia del abuelo.